En este vídeo voy a intentar concentrar toda la información que estás buscando sobre el S&P 500 y el MSCI World, de tal manera que si te quedas hasta el final del vídeo vas a poder comparar por ti mismo los diferentes índices, además de entender los riesgos y las ventajas y desventajas que supone invertir en esta inversión pasiva. De tal manera que vamos a entender primero qué es el S&P 500 y el MSCI World. El S&P 500, como dice su nombre, representa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Es decir, estás invirtiendo en un conjunto de empresas como Apple, Amazon, Tesla, etc. Luego lo veremos en detalle. En cambio, el MSCI World representa las 1.429 empresas de mercados desarrollados, en un total de 23 mercados, es decir, 23 países en todo el mundo. Os he puesto en esta imagen que supondría una inversión de 10.000 euros en enero del 2000 a fecha de hoy, agosto de 2024. Como vemos, 10.000 euros en el S&P 500 se hubiesen convertido en 56.000 y en el MSCI World serían 36.000 euros. Esto supone una tasa de crecimiento anual compuesto de 7,32% para el S&P 500 y un 5,45% de MSCI World. Como veis, la desviación típica viene del 15% para el S&P 500 y 14,37% para el MSCI World. La desviación típica básicamente es la volatilidad que estás aceptando para obtener ese retorno. Es decir, hay personas que les llamará riesgo, pero realmente la volatilidad no es un riesgo en sí. La volatilidad, si sabes lo que estás haciendo, cuando estás invirtiendo en empresas, en acciones, es buena. De hecho, es cuando te tienes que aprovechar de esa volatilidad para comprar las empresas que tú quieres. Pero obviamente, pensando en un índice, podemos entenderlo como riesgo en tal. Dependiendo de lo volátil que sea un activo, vas a subir ese riesgo si te supone invertir o no en ese activo. De tal manera que para medir esto existe el ratio Sharpe. Os recomiendo que busquéis información sobre ello, pero básicamente contra más próximo a 1 o mayor que 1 es mejor. De tal manera que en este caso vemos como el ratio Sharpe es mejor para el S&P 500. Como veis, os he marcado aquí en rojo el periodo que vemos desde 2000 hasta 2024 y lo he hecho a breve porque ahora veremos otra imagen de lo que supondría este retorno. Veis que para muchas personas quizá no les supone mucho, 10.000 euros convertirlos en 24 años en 56.000 euros, este 7,32% podremos decir que, o 5,45 está por debajo de la tasa de retorno que ha habido estos últimos 10 años y por eso me gustaría mostraros qué hubiese pasado si hubieseis invertido esos 10.000 euros en vez de 2.000 en enero del 2008, cuando pasó la crisis financiera. Como vemos, esos 10.000 euros se han convertido en 79.000 euros en el S&P 500 y en el MSCI World 46.000 y os he puesto otro índice que es el Eurostoxx, que básicamente representa la eurozona, en 21.000 euros. Los retornos cambian significativamente, vemos que el S&P 500 tiene un 13%, el MSCI World un 9,79% y el Eurostoxx un 4,63%. ¿Cómo es posible que suceda esto? Básicamente porque en el momento en el que invertimos importa y mucho. Os he puesto esta comparativa adrede para que podáis comparar en plena burbuja tecnológica los ratios en los que estaba el mercado. Luego os dejaré las páginas web en la descripción del vídeo y también en el primer comentario fijado para que vosotros mismos podáis compararlo. Vemos cómo invertir en plena burbuja. Estos retornos del 7%, 5% suelen ser muy inferiores que en la postcrisis financiera cuando había la recesión de 2008. Vemos que los retornos han sido muy superiores y prácticamente ese 13% versus los 7,32% y además en 8 años menos, como vemos uno en el 2000 y otro en 2008. De tal manera que una persona que hubiese invertido durante 2008, 2009 y 2010 ha obtenido retornos muy superiores a alguien que hubiese invertido en el 99, 2000, 2001. ¿Por qué? Básicamente por eso, por los ratios, porque el mercado estaba excesivamente caro en comparación con el pasado. ¿Y cómo sabemos si el mercado está caro o no? Os dejaré por aquí un vídeo donde hace poco analizábamos la situación del mercado y os he extraído algunas fotografías y como veis en este caso hay una diferencia de unos 20 y pico mil euros entre uno y otro y 8 años de diferencia, así que vosotros mismos podéis sacar las conclusiones. Y esta fotografía básicamente indica cuáles son los ratios medios a los que ha cotizado el S&P 500. Como vemos aquí en el 98 el ratio PER estaba por encima de las 20 veces, 22, 24 veces en plena burbuja tecnológica, y en cambio en 2008 podemos ver ratios de 12 veces, incluso cuando hubo la gran caída de 10 veces, 14 veces, de tal manera que la inversión en bolsa era mucho más atractiva. Obviamente en estos periodos normalmente la gente no suele invertir. ¿Por qué? Porque hay muchas noticias negativas, la gente no, incluso pues es real, en la economía real a veces hay negocios que están quebrando, como por ejemplo en este periodo cuando quebró Lehman Brothers, etc.
Actualmente estamos en una situación de 20 veces beneficios, no estamos en una situación de burbuja como en el 2000. También hay que decir que el mundo ha cambiado bastante, es decir, se habla mucho de la inteligencia artificial, los beneficios que se están estimando son muy superiores y es cierto que hay compañías que están batiendo esas estimaciones de tal manera que no parece que haya una burbuja excesiva como en el 2000, pero sí que hay ciertas compañías que están algo caras. También es verdad que hay ciertas compañías que están muy baratas también. Os lo he dicho antes, básicamente ahora solamente hablaremos de SP500 MSCI World, simplemente excluiremos Eurostoxx, os lo he puesto simplemente como una comparativa adicional. Este gráfico también lo encontraréis en el vídeo que os adjuntaré por aquí arriba, donde hablaba sobre el mercado, y vemos es la relación que existe entre cuando el mercado está cotizando a un PER de 20 veces o 14 veces, la tasa de retorno que otorga. Como vemos, al corto plazo, a un año, no hay una correlación. Puedes invertir a 14 veces, 20 veces y básicamente tampoco hay nada claro. Pero a largo plazo, que es la intención de este tipo de inversión, cuando tú inviertes al MSCI World o al SP500, no lo haces para invertir a 1, 2, 3, 4 años. Si te indexas, básicamente te interesa estar al menos más de 7, 10 o 15 años. Y diréis, ¿por qué? Por esos ciclos económicos, porque nunca sabes si vas a invertir en un pico como en el 2000 y quedarte plano durante mucho tiempo, o estás invirtiendo en un buen momento, nunca lo sabes. Es cierto que también los múltiplos a los que ha cotizado estos últimos años, el SP500, estamos viendo que pasamos de 2018 hasta ahora, ha tenido un gran recorrido, pero podríamos pensar que estos periodos de 20 veces y demás hubiesen sido una mala decisión de compra, y hemos podido ver que no. Dicho esto, vemos como a largo plazo la correlación que existe a un PER de 20,7 veces, que es lo que estaba a 31 de julio, el retorno suele ser inferior al 7% aproximadamente. De tal manera que existe ese riesgo. Un riesgo o un ejemplo de riesgo que os quiero mostrar es el índice de Japón, el Nikkei. Como veis, en 1988 alcanzó ese pico y durante todos estos años, en 2024 hasta ahora, es cuando por fin se ha recuperado de esas grandes caídas, incluso marcando mínimos en 2003, en 2009, 2012, etc. Entonces hay que entender que no solamente por invertir en el SP500 o MSCI World estamos exentos de riesgos, de tal manera que esto quería dejarlo claro antes de pasar a ver cómo comprar este tipo de índice en diferentes plataformas. Así que también pasaremos a hablar de las ventajas de invertir en índices y las desventajas de invertir en estos índices. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de invertir en índices? Básicamente, como ventajas tenemos la diversificación, es decir, estás expuesto a 500 compañías, en el caso de SP500 o 1400 y pico, en el caso de MSCI World, de tal manera que estás invirtiendo en lo mejor de lo mejor y además no estás concentrado en ninguna empresa, de tal manera que ese riesgo de quiebra lo evitas. También es cierto que vas a obtener siempre la rentabilidad media de esta del 7, 8, 9 o 10%, que está muy bien para personas que quieren olvidarse sencillamente de la inversión. Además, tienes una eficiencia en costes porque normalmente vamos a invertir en ellos en fondos indexados, que como veremos a continuación, o también a través de ETFs, que estos suelen ser muy baratos invertir a través de ellos. Básicamente, estamos hablando del orden del 0,2, 0,0 algo o 0,1 dependiendo de la gestora o dependiendo de la plataforma que utilices. También entended que hay una diferencia entre invertir en fondos indexados y ETFs. La principal es la eficiencia también fiscal, es decir, cuando inviertes a través de fondos desde España, lo que puedes hacer son traspasos evitando esa fiscalidad, porque en cambio en el ETF lo estás comprando como si fuese una acción. Si no sabes lo que es un ETF, te dejaré por aquí un vídeo que realicé hace unos años y básicamente estás comprando como si fuese una acción. Si luego quieres venderlo o traspasar ese capital a otro ETF o a otra inversión, básicamente vas a tener que vender ese ETF y al momento en el que vendes es cuando tendrás que pagar impuestos sobre las ganancias si es que las has tenido. Obviamente, si no has tenido ganancias, no tendrás que pagar impuestos. De tal manera que esa es una de las principales diferencias, además también de la liquidez. El fondo vas a necesitar más de 24 horas para poder comprar o vender, incluso 2 días dependiendo de la gestora que utilices. En cambio, el ETF lo puedes vender como si fuese una acción. Es decir, cuando tienes el mercado abierto, básicamente coges y lo vendes o coges y lo compras. También, además, una de las principales diferencias, que no lo he dicho, es que el ETF tiene que estar 100% invertido, de tal manera que la rentabilidad que vais a ver a largo plazo del ETF versus el fondo indexado va a ser algo diferente. ¿Por qué? Porque el fondo normalmente se va a reservar esa liquidez
ese porcentaje de liquidez que hace que no le permita invertir a estar 100% invertido. De tal manera que cuando veáis una diferencia en la rentabilidad, uno de los factores puede ser este. Y luego además otra ventaja es la facilidad de gestión. La gestión de una cartera de índices es sencilla y requiere menos tiempo porque no tienes que analizar ninguna compañía, y más si haces aportaciones periódicas. En este caso, la estrategia DCA, que básicamente es realizar aportaciones periódicas para evitar el riesgo que hemos visto de estar a lo mejor 20 o 10 años plano en tu inversión. Eso lo haces para evitar ese riesgo. Sí que es cierto que obviamente si realmente haces el timing market, que yo obviamente no creo, nunca sabes qué va a pasar, está demostrado que cuando haces un one-off, cuando haces la inversión, imagínate que hubieses invertido en 2008 un gran capital y obviamente pues hasta ahora ese retorno del 13% te lo hubieses llevado entero, que si hubieses hecho en 2008 una parte, en 2014 otra parte o en 2018 otra parte, hubieses ponderado de tal manera que tu precio medio hubiese sido más superior que en 2008, de tal manera que la rentabilidad no hubiese sido del 13%. Pero claro, ¿cómo sabes que estás en una fase como la de 2008 que hemos visto o en la fase del 2000 como hemos visto? Nunca lo sabes, y para evitar ese riesgo lo que haces es poder realizar esa estrategia de DCA de compras periódicas, ya sean mensuales, trimestrales o 2 veces al año. Eso ya dependiendo de cada persona y de cada capacidad de ahorro. La desventaja de invertir en índice es que el rendimiento que tenemos no es lo mismo que invertir en acciones individuales, por supuesto. En este caso os dejaré por aquí también en el primer comentario fijado el Substack para que podáis ver, por ejemplo, mi cartera de inversión, donde yo estoy concentrado principalmente en una compañía que es Meta. La falta de control, es decir, no puedes tener ningún control sobre ese ETF, no puedes decidir en qué acción sale y qué no sale de ese ETF. Básicamente compras esas 500 compañías, esas 1.400 y ya está. Sí que es cierto que puedes crear una cartera de fondos indexados, ya sea invirtiendo en diferentes ETFs o diferentes fondos indexados, pero eso lo dejaremos para otro vídeo. Y luego tenemos el riesgo de mercado, como hemos visto anteriormente, que sería el caso de Japón. Entonces vamos a ver algunos de los productos que podemos ver de MSCI World y S&P 500. Vamos a comparar los dos productos, pero antes ya sabéis que todo lo que vamos a mencionar, esto no es ninguna recomendación de compra, ni de venta, ni ningún tipo de asesoramiento. Así que de tal manera que vosotros mismos tenéis que asesoraros con un profesional. MSCI World, aquí tenemos los datos que he extraído del fact sheet. Básicamente es el prospecto donde encontráis toda la información, retornos y demás, y me gustaría analizar algunas de las métricas y compararlas con el S&P 500. Como vemos en el gráfico hay tres índices. Tenemos el MSCI World, el Emerging Markets, básicamente son mercados emergentes, y finalmente el ACWI, que básicamente sería como todo el mundo. La diferencia es que el MSCI World invierte en los 23 países desarrollados. En cambio, el otro también incluye algunos países que no lo están, de tal manera que podemos ver ciertas diferencias. Me voy a centrar en el retorno de 10 años. Vemos que ha sido del 10% estos últimos 10 años para el MSCI World, del 3% para mercados emergentes y 9,29% para el otro. De tal manera que podemos ver que el PER en cada uno de ellos también es algo diferente. Voy a dejar de hablar de estos dos, vamos a hablar simplemente del MSCI World porque es el que nos interesa para comparar con el S&P 500. Vemos como el PER está a 22 veces. ¿Es caro o barato 22 veces? Para que os hagáis una idea, la bolsa suele cotizar entre 15 y 16, 17 veces, sería en periodos, como hemos visto, de recesión, incluso de 12, 10 veces, dependiendo del momento de mercado, pero entre 15 veces sería 15, 16, 14 veces, es esa media en la que está. Y vemos como en el PER Forward es de 18 veces, ese sería el PER mirando al pasado, pero el PER Forward, que es el que nos interesa, está a 18,60 veces el MSCI World. Y el Price to Book Value es de 3,43. Quedaos con estos números porque luego vamos a compararlos con el S&P 500. Y el PER, obviamente, nos interesa un PER bajo en comparación con el S&P 500. Si vemos que el S&P 500 tiene un PER de 25 veces, podemos suponer que el MSCI World está relativamente más barato que el S&P 500. Esto luego lo explicaremos una vez más para que lo entendamos. Luego tenéis el dividend yield de 1,80%. Básicamente es el retorno que tienes por dividendos por invertir en este índice, porque dentro de este índice hay empresas que dan dividendos. En este caso vamos a analizar estas métricas donde vemos la desviación típica, que básicamente es la volatilidad. Vemos que a 5 años ha sido de 17 veces, aquí tenemos de 15 veces para 10 años, y vemos que el ratio Sharpe se sitúa en 0,61 y desde 1987, que es cuando fue creado, de 0,40. Y lo que nos interesa, ¿cuál es el máximo drawdown? Es decir, ¿cuánto ha caído ese índice? Vemos que el MSCI World es del 57%, es decir, el susto que te vas a llevar
probablemente cuando inviertas en este tipo de inversión es que algún día verás un menos 57% en tu caída, dependiendo de cuándo hayas invertido, eso nunca se sabe, pero que tengas este número como referencia, que también vamos a compararlo con el SP500. ¿Por qué está compuesto el MSCI World? Vemos como el top 10 representa un 23%, es decir, el índice como tal no está equiponderado. ¿Qué quiere decir eso? El índice como tal, cada empresa no tiene el mismo peso. De tal manera que vemos que Apple tiene un 4,84% de peso, Microsoft un 4,39%, Nvidia 4,35%, Amazon un 2,60%, de tal manera que este top 10, estas 1.400 compañías, el 23% del índice del retorno viene de 10 compañías, de tal manera que estás invirtiendo significativamente en tan solo 10 compañías y luego estás invirtiendo en el resto. Vemos que la media de capitalización que tiene el índice de las compañías que tiene el índice es de 47 billions, de tal manera que no estás invirtiendo en compañías relativamente pequeñas, como podemos ver. Como veis, es significativo realmente el peso de cada una de ellas. Pensad que cuando tienes una cartera que superes el 10% de peso en tu cartera ya suele ser un peso muy relevante, así que tener un 4,84% en un índice donde hay 1.400 compañías, como podéis ver, es significativo. Eso también pasa en el SP500, como vemos. ¿Podemos también pensar que estamos invertidos directamente en Estados Unidos? Sí, porque como podéis ver, la mayoría de empresas que hay aquí son compañías de Estados Unidos: Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta y demás. Hay algo que también me gustaría recalcar aquí, porque muchas veces pensamos, bueno, si invertimos en el MSCI World, no, digamos que estamos como más distribuidos por el mundo, y es cierto. En cambio, si invertimos en el SP500, ya no estamos tan distribuidos porque solo invertimos en un país. Esto me parece algo relativo, porque cada vez más las compañías están globalizadas, de tal manera que sí que es cierto que Apple está en Estados Unidos, pero Apple no solamente vende en Estados Unidos, Microsoft tampoco, Nvidia tampoco, Amazon tampoco, de tal manera que los ingresos que tienen y las ventas que tienen y los beneficios que tienen no solamente provienen de Estados Unidos. En este caso, Coca-Cola, por mucho que esté en Estados Unidos, necesita la parte del mundo para poder obtener esos ingresos, de tal manera que sí, de alguna manera, para mí el MSCI World y el SP500 puede existir esa diferencia, y es cierto que a medida que avanza el tiempo las empresas van cambiando. Hoy será Apple, dentro de 15 años no sé si será Apple la que estará la primera, y probablemente no. Y cuando digo que probablemente Apple no estará en esta lista, lo digo porque si comparamos este top 10 con el top 10 que había hace 10, 15 o 20 años, veréis que es completamente diferente. Incluso si nos fijamos en las primeras compañías como Meta, hace 20 años ni siquiera existía. Vamos a fijarnos en los pesos por sectores. Obviamente este 24% y este 15% pues representan a la tecnología y al sector financiero. Vemos que el peso significativo está en el 25% debido a lo que hemos comentado antes: Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, etc. Luego vemos en términos de pesos, y como hemos dicho antes, como hemos visto que las compañías más punteras son las de Estados Unidos, el 71% del índice está invertido en Estados Unidos. Luego tenemos un 5,91% en Japón, en Reino Unido un 3,81%, en Canadá un 3,01%, en Francia y otros, este 12,72%. Bien, ahora llegamos al apartado de cómo podemos invertir en este índice MSCI World. Tenemos varias opciones. Voy a poner simplemente 3 y luego os daré herramientas para que vosotros mismos podáis buscar. Podemos utilizar MyInvestor a través de fondos indexados, podemos utilizar DeGiro, que os he puesto aquí los nombres, también veremos algún ejemplo ahora, Interactive Brokers. Si vamos a MyInvestor, vamos a inversión, fondos de inversión, bajamos abajo, vamos a buscador de fondos, podemos poner MSCI World y os saldrán varios, ¿de acuerdo? Lo importante que tenéis que fijaros aquí principalmente es la comisión, que contra más baja sea mejor. Y os he abierto aquí ahora unas pestañas para echaros un vistazo a estos índices, pero lo más importante que os tenéis que fijar es este código ISIN, ¿vale? Este ISIN es el que realmente identifica en lo que estáis invirtiendo. Podéis ponerlo en Google y básicamente podemos, a partir de ese ISIN, identificar realmente en la cartera que tenemos. Aquí os he puesto ahora que se están cargando las diferentes páginas web, básicamente es Morningstar. Podéis encontrar otras páginas web, pero a mí Morningstar me gusta bastante. De tal manera, si cogemos uno, por ejemplo, este Amundi Index Solutions, lo tenemos aquí abierto, vamos a cartera y podemos ver las diferentes empresas. Vemos como este 4,54 va para Microsoft, Apple es 4,36, Nvidia 4,23, etc. Vemos que no es una réplica exacta de lo que es el índice. Vamos a coger otro. Todos estos fondos los encontráis aquí, es decir, simplemente tenéis que coger el código ISIN, ponerlo en Google y abrir Morningstar.
Vemos la cartera de este, más de lo mismo, 4,54 para Microsoft, 4,36 para Apple. En este caso vamos para Fidelity, ya es otra gestora diferente. Vemos un 4,79 para Apple. Normalmente las empresas van a ser las mismas, de tal manera que lo único que van a cambiar es relativamente los pesos y demás. Otro Amundi, este creo que ya lo hemos visto. Vale, no voy a poner ningún ejemplo más, pero lo importante es que veáis la cartera, que realmente es realmente lo que estáis buscando y cómo podéis también tener una idea de si realmente está replicando o no al MSCI World. Muy fácil, vais a la página Just ETF y ponéis el ticker IWDA. Prácticamente es el ETF del MSCI World. Y aquí también encontraréis, es una muy buena página, podéis comparar también diferentes ETFs. Hemos ido a MyInvestor para comparar diferentes fondos y luego a Morningstar. Eso lo podéis comparar vosotros, ver las carteras, rentabilidades, etcétera. Si queréis que vaya un poco más en detalle para compararlo, me lo decís, pero con que os peleéis 5 o 10 minutos lo sabréis hacer. Entonces, aquí básicamente vemos la rentabilidad del MSCI World, que ha sido esta. Vemos que ha sido un 469 desde el inicio de 2000, en este caso 2009, y vemos si ponemos 5 años, casi una rentabilidad del 84%. Lo importante que tenemos aquí es el peso de las carteras. Vemos Microsoft con un 4,75, Apple con 4,65, Nvidia, etcétera. Como veis, las empresas son exactamente las mismas, este top 10, el peso varía muy poquito, pero eso puede variar, como digo, en ese tipo de diferencia de rentabilidad, además de lo que hemos comentado, de que el fondo puede guardarse un porcentaje de liquidez y no estar 100% invertido como estaría el ETF. Si vamos a DeGiro, tenemos estos nombres, básicamente es eShares Core MSCI, básicamente ponéis en el buscador MSCI World y tenéis estos ETFs. De tal manera que lo que tenéis que hacer es coger el ISIN que aparece con estos nombres y ponerlos en Just ETF y podéis ver los porcentajes de cada uno. Si queréis podemos hacer un ejemplo. Y aquí tenemos el primero. Este sería el ISIN y básicamente si bajamos tiene que ser muy similar al peso. Como veis es prácticamente el mismo. ¿De acuerdo? De tal manera que tenéis diferentes maneras para poder buscarlo. Y luego, por último, tenéis en Interactive Brokers, podéis buscar lo que hemos hecho, buscar este ETF que acabamos de ver con el ticker IWDA, de tal manera que podéis invertir directamente en él. Veréis también que una pregunta muy común es si invertir en dólares y si invertir en euros. Personalmente, yo si estuviese en Europa invertiría en euros, de tal manera que así me evito ese riesgo de divisa. Y también hay diferentes productos donde puedes hacer incluso que están hedged, es decir, que hay ciertas coberturas para cubrir esa divisa, que también creo que sería lo más efectivo en términos de rentabilidad. Pasamos al SP500 y vamos a intentar cubrir tanta información como podamos. Vemos que en este caso fue creado en 1957, básicamente tiene las 500, top 500 compañías de Estados Unidos, veremos que son 503. Básicamente para poder entrar en este índice, solamente como curiosidad para vosotros, la capitalización tiene que ser mayor de 18.000 millones, es decir, 18 billions, tiene que estar en Estados Unidos. Esta información la podéis obtener del PDF que os adjuntaré en el canal de Telegram, de tal manera que no me voy a entretener. Vemos una vez más el retorno que ha dado, esto lo hemos visto anteriormente, de tal manera que si vamos al inicio, el SP500 era el índice que ha tenido mejor retorno de todos, si los comparamos con el Eurostoxx y el MSCI World. Y a nivel de volatilidad vemos cómo estamos en lo mismo, 18%, 17%, 15%, dependiendo del periodo que cojamos, la volatilidad será una y otra, de tal manera que no podemos comparar la volatilidad que ha tenido el índice desde 1957 al 80 y pico que aparece el MSCI World, de tal manera que si comparáis esa volatilidad tiene que ser más o menos en el mismo periodo. Veréis que más o menos es la par, el MSCI World ha sido un poco más volátil estos últimos años, de tal manera que la volatilidad se mueve entre ese 15 y 18%, sería como lo más normal que encontraréis. A nivel fundamentales, como vemos, el PI trailing, es decir, el PER, el pasado es 27 veces, pero lo que nos interesa es el PER futuro, es de 21 veces. Hemos visto que está entonces más caro que el PER del MSCI World. El MSCI World hemos visto que estaba en torno a 18 veces, de tal manera que podemos determinar que en Estados Unidos está algo más caro. El Price to Book Value de 4,77 también es algo más caro y como podemos ver entonces podemos concluir de que el SP500 en términos actuales o en el periodo actual
está cotizando a una valoración más exigente tanto en su media histórica como comparándose con el MSCI World. Aquí lo tenéis en castellano, básicamente lo he puesto para que todo el mundo lo entienda. Vemos que los componentes son de 503 compañías y algo importante es este 34% del top 10. Hemos visto que antes el top 10, que era el 23%, en cambio ahora es del 34%. Esto quiere decir que si estás invirtiendo en 500 compañías, además de que hay menos compañías, porque el otro era 1.400 y en este caso 1.429, no recuerdo bien ahora, y en esta 503 vemos que el 34% son tan solo 10, de tal manera que el riesgo aumenta un poco significativamente comparándose con el SP500. Cuando digo riesgo me refiero a que realmente no estás tan diversificado si realmente es lo que buscas es diversificarte. Algo importante, lo que hemos visto antes, cuál es el máximo drawdown que ha tenido por año. Entonces, de tal manera que cuál es ese susto que te vas a llevar un año y vas a ver que esos 10.000 euros si quieres invertir algún día puede ser que no sean 10.000 euros y que sean prácticamente 5.000. Pues podemos ver que en 2020 cayó un total de un 30 y pico por ciento y en 2008 casi un 50% durante ese año. De tal manera que si un día veis que si estás empezando a invertir 10.000 euros y vas haciendo estrategia de CA y demás, si pasan 7, 8 años y algún día ves se convierten en 14.000 y algún día ves 7.000, que sepas que es totalmente normal. De tal manera que no hay que asustarse, si tu metodología o tu estrategia es invertir a largo plazo, realmente estas cosas van a pasar. De tal manera que hay que estar preparado para ese tipo de volatilidad. Y obviamente cuando llegan estos momentos, habéis podido ver que es cuando surgen las mejores oportunidades para invertir. ¿Cómo invertir en el SP500? Aquí os he puesto en este caso unos pantallazos de giro. En el MSCI World no os lo he puesto, pero porque básicamente es buscar o poner el buscador, en este caso SP500. Tenéis este easing que os comentaba antes. En el MSCI World os aparecerá igual. Este easing básicamente son de ETFs. Vais a la página Just ETF y a partir de ahí podéis ver la cartera que está invirtiendo, que tiene que ser una réplica básicamente física del índice. Esto no lo he dicho, pero hay ETFs que pueden ser réplicas sintéticas o físicas. Os interesa que sean las físicas, porque las sintéticas básicamente utilizan productos derivados para invertir en dicho índice. Lo que te interesa es que realmente compres ese índice. Vemos como hay varios productos en euros, en dólares y demás, desde el Vanguard, etcétera. Los más famosos que vais a encontrar por internet para poder también invertir en Interactive Brokers sería el VOO o el SPY. Con estos dos tickers básicamente ponéis en Google, os saldrán los prospectos, os podéis descargarlos, leerlos. No me gusta tampoco dar toda la información masticada porque realmente cuando se va a tomar una decisión de este estilo tenéis que realmente bajaros esos PDFs, miradlo, estudiarlo, etcétera, porque igual que la gente planea vacaciones, planea un montón de cosas, pero cuando va a invertir dinero parece que lo quiere todo hecho y tampoco es eso. Aquí tenéis los tickers, podéis buscarlo, podéis investigar, es muy fácil. Y además a día de hoy tenéis ChatGPT donde podéis preguntar multitud de cosas. Y finalmente MyInvestor, una vez más, vamos si queréis a verlo. No hago promoción de ninguno de estos bloques, que lo dejo claro, porque básicamente es los que más conocidos o los que yo utilizo. Vamos a fondos de inversión, buscador de fondos. Vamos a poner aquí SP500, buscar. Y lo que lo hacemos así en directo con vosotros. Más de lo mismo. Tenéis aquí los tickers, ¿de acuerdo? Donde a partir de aquí, pues lo que haría sería buscar estos tickers. Si abrimos alguno de ellos, como el VO que tenéis aquí, que os he abierto antes, o aquí tenéis el ETF. Perdón, esto es el ETF, no es el fondo que están buscando. Otro ETF que os lo he abierto antes. Y otro ETF también para que le echéis un vistazo. Aquí tenéis los nombres. Pero como tal, si queréis buscar alguno vamos a poner este de Fidelity. Vamos a poner este de Fidelity en Google. Vais a Morningstar. Vais a cartera. Como veis, aquí tenemos el peso de los 6,90% para Apple, 6,67% para Microsoft, 6,61% para Nvidia, de tal manera que lo que tenéis que hacer es comparar que los pesos sean realmente los que realmente estéis interesados a invertir. Os dejo esta página web para que podáis comparar vosotros mismos los índices SP500, MSCI World, podéis comparar otro tipo de carteras, ya veréis que es muy fácil utilizarlo.
os aparecen los datos que he utilizado para poder realizar esta presentación. Hay diferentes ratios y demás, así que vosotros mismos podéis verlo. Dicho esto, además, como hemos visto, Just ETF es una de las páginas que os sirve para poder analizar estos ETFs que podéis encontrar en DeGiro. Además, también podéis ir a Morningstar, básicamente con el código ISIN que hemos dicho, podéis utilizarlo, ponerlo en Google y ir a Morningstar y ver la cartera, ver la rentabilidad pasada, etcétera. Y ya sabéis que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, de tal manera que no os quedáis solamente con el numerito del 13% analizado e invertimos hoy. Eso no funciona así, como hemos visto. Y dicho esto, creo que acabaremos. Si tenéis alguna duda, si tenéis alguna sugerencia para incluir en los comentarios que pueda aportar a la comunidad, me lo decís y os responderé. Que vaya muy bien y un saludo.